Cambios en los modelos de renta de este año. El Estado ha publicado y ya se están tramitando los primeros borradores de rentas de IRPF en los cuales hay una gran cantidad de información que te piden sobre todos tus movimientos cripto. Como sabéis, el impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te grava es las ganancias y las minusvalías que has tenido durante un periodo determinado. En este caso, el periodo impositivo, que es donde están todas las ganancias o pérdidas que has tenido, va del 1 de enero del 22 hasta el 31 de diciembre del 22. Y luego del 11 de abril hasta el 30 de junio tenemos el tiempo para declarar todas las ganancias o pérdidas que hemos tenido durante todo el año 2022. Pues bien, tal como os explicamos en otro vídeo que os dejaré por aquí encima, el IRPF, cómo funciona, base general, tal, sobre todo las pérdidas, que lo tratamos mucho en el caso anterior, pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es de que, punto número 1 y breve repaso, todas las ganancias o pérdidas que hemos tenido en el mundo cripto, sin perjuicio de que esta ganancia no la hayamos retirado a Banco Español, sin perjuicio de que no la hayamos bancarizado o hacer el cash out, legalmente y según la regla tributa. ¿De acuerdo? Lógicamente tenéis que tener en cuenta que hay un mínimo exento, que si no llegas a este mínimo, pues no tienes que declarar. Todo esto está en el vídeo que os he comentado. Pues bien, la renta y muy rápidamente se divide en dos bases. La base general y la base del ahorro. En la base general que tenemos, pues los rendimientos del trabajo, de las actividades que realizamos por cuenta ajena, los rendimientos de actividad económica de todos los trabajos que realizamos como autónomos, de prestación de servicios por cuenta de nuestra, pero para proveer un servicio a un tercero, y luego tendríamos la base del ahorro. La base del ahorro tendríamos, por un lado, las pérdidas y ganancias patrimoniales, aquí estarían las permutas que estamos comentando ahora mismo, y luego estarían los rendimientos del capital mobiliario, que para el caso de cripto sería tipo staking o tipo lending, que al final son rendimientos sobre las propias participaciones, en este caso criptomonedas que tenemos. Como sabéis, estas permutas, en la medida en que hay una alteración del patrimonio del contribuyente, en base al artículo 33 de la Ley General Tributaria, se deberían tributar y además por el método FIFO. ¿Cuál es la contingencia de este año? Que así como en años anteriores, al principio de todo no había ningún apartado específico de criptomonedas, simplemente cogías, porque no sabíamos cómo se tributaba, ponías todo lo que habías retirado del mundo cripto menos todo lo que entraste en su día y eso es lo que se declaraba como ganancia o como pérdida patrimonial. A partir de aquí todo esto fue avanzando, a través de consultas de la DGT empezaron a decir de que las permutas tributaban por mucho que no hubieras hecho el cash out, por mucho que no hubieras bancarizado esas criptomonedas, y finalmente se han establecido unos apartados específicos para tributar estas criptomonedas. Pero ¿cuál es el tema? El tema está de que el modelo IRPF lo que tiene que grabar es o las ganancias que has tenido o las pérdidas que has tenido, plusvalías y minusvalías, y sobre la ganancia total que has tenido, pues entonces tributarás más o menos. El tema está que para este modelo de renta te están pidiendo una información en concreto sobre los activos digitales que tú tienes y las operaciones que has realizado que, en mi opinión, no son fiscalizables, sino son de mayor control. Es decir, en este año y tal como veremos ahora mismo, lo que te están pidiendo es qué criptoactivo concreto has comprado, sobre ese criptoactivo qué operación concreta has realizado, esa operación concreta que has realizado, qué es exactamente lo que has comprado, un servicio, otra criptomoneda, otro activo ordinario, qué es esta operación que has realizado, y todo esto es información que estamos dando a Hacienda para mayor control suyo, cuando desde el principio lo que tendría que buscar este modelo de IRPF es solo cuánto he ganado, cuánto he perdido, a partir de aquí tributar. Todas estas nuevas casillas de la 1800 a la 1814 lo que nos están pidiendo es una información que simplemente no es fiscalizable y por tanto en principio no me tendrías que pedir esta información. ¿Cuál es el tema? De que esta información de más que estamos dando es la que van a cuadrar Hacienda con la información que den los TECs centralizados que estén en España o tengan una sede permanente con los modelos 172 y 173, de tal manera que van a cuadrar estas operaciones, van a cuadrar estos saldos y entonces pues van a poder ver más defectos de si falta una cosa u otra. Además también esto tener en cuenta que para cuando empiece el modelo 721 el año que viene también van a cuadrar estas operaciones, sobre todo los saldos, y además también cuando esté el impuesto sobre el patrimonio, los que lo presentéis estéis por encima del mínimo exento, van a cuadrar también. Es decir, el impuesto no solo persigue lo que has ganado, lo que has perdido o lo que tienes en el caso de saldos de impuestos sobre el patrimonio, 721, etc., sino que me estás pidiendo tanta información que, primero de todo, es muy fácil cometer un error, porque al final, no nos engañemos, realizamos millones de operaciones. Además, el negocio siempre tiene que ir después de la fiscalidad. Es decir, lo que no puede pasar, que esto muchos me lo dicen, van a Sergi, hago trading, tengo bots, pero claro, a la hora de fiscalizar, quiero hacer las cosas bien y es un problema. En plan, pero tío, tú haz tu negocio, tú gana dinero y a partir de aquí ya nos espabilaremos por cómo tributamos. Pero no vamos a simplificar nuestra operativa para que sea más fácil tributar. No, tú primero gana dinero, que para eso estamos aquí, y a partir de aquí luego ya tributarás como haga falta, ¿vale? Luego,
luego el segundo tema es de que es un tema de que no me ayudas, es decir, está hecho para pillar. ¿Por qué? Porque si con los modelos 172 y 173, en principio, Binance, por ejemplo, como Exchange Español o Bit2Me, cualquiera de estos, lo que estás dando una información a Hacienda, que Hacienda con esta información ya te la podría incluir con el borrador de la renta y con esto ya tendrías la renta hecha, porque te olvidarías de CoinTracking, te olvidarías de otros programas y te olvidarías de pagar a alguien incluso para que te cuadre las operaciones. Es decir, el problema que tiene Hacienda es de que nos hacen tributar las criptomonedas de una manera, por la alteración del patrimonio en base al artículo que hemos comentado, que materialmente es muy complicado. Es decir, si cada operación la tengo que registrar en un CoinTracking, la tengo en Coinly, Watani, en cualquier programita de estos, y tengo que luego mirar y solucionar todos estos errores, y si no, incluso tengo que pagar a una tercera persona para que me ayude a cuadrar esas operaciones. Es que estoy perdiendo más tiempo en declarar de la forma que me estás diciendo que declare, que no en ganar dinero, que para eso estoy haciendo operaciones. Porque al final, coño, si has tenido un beneficio de 1.000 euros, pues si te vas a dejar 500 en alguien para que te cuadre el programita y luego tributar, joder, pues entonces no te están obligando, pero ya te están dando muchos números de escápate, ¿sabes? Además, el tercer problema que hay con todo esto es de que no puedes cambiar el perfil que tienes. Es decir, si tú, por ejemplo, has empezado desde un perfil totalmente anónimo, entraste peer-to-peer mediante un amigo que te entró por un KIC que no eres tú, desde un banco extranjero, que nos vamos a DVK, es como quieras gestionarlo, al final pues eres anónimo y lógicamente pues si es anónimo y no quieres tributar pues no se van a enterar porque eres anónimo, lo tienes en una wallet, una clave pública, esa clave pública no está identificada, por tanto si ganas 1.000.000 de tethers en esa wallet no eres rastreable, ¿no? El tema está de que si has empezado de otra manera y por ejemplo pues has operado directamente de una cuenta española y has enviado dinero a un exchange centralizado y luego imagínate que de este exchange centralizado lo has pasado todo a un ledger. ¿Cuál es el tema? Que en el momento que tenemos que tributar de esta manera, en el que tenemos que trazar en las operaciones Hacienda, al final siempre habrá un descuadre. Es decir, si yo tengo todo en un exchange centralizado, imaginaos que tenía ahí 1.000 tethers y estos 1.000 tethers han ido a una wallet que, ¿esta wallet qué es? Esta wallet es anónima, no la conoce nadie, es confidencial, muy bien, pero entonces el modelo de renta, este traspaso de estos saldos, ¿cómo lo integro? Porque al final, si este traspaso se ha ido a un MetaMask, a un Ledger, al final esto es un pago. Es decir, he enviado el dinero de un exchange centralizado que es mío a una wallet y por tanto he pagado. Si he pagado, ¿a concepto de qué he pagado? Por un bien o servicio, es decir, esta persona que es la titular del Ledger me ha prestado un servicio a mí y yo a su cambio le he pagado. Por tanto, sería un gasto. Pero si yo no puedo acreditar qué servicio he recibido yo por este dinero, el problema es de que esto es un traspaso, es decir, simplemente tenía yo esto, lo he pasado a un ledger, el cual es mío, porque no puedo acreditar que sea un pago, sino que es un traspaso. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que este ledger que al inicio era anónimo, tú lo estás identificando. Por tanto, el modelo de renta lo que te está obligando es a mojarte. Si quieres hacer las cosas bien, si hay claras, etc., pero te está obligando a mojarte. De tal manera que a la que empiezas a trazar tus operaciones, va a acreditar tu operativa. Entonces, de alguna manera esto lo que está pasando, que también lo hemos comentado en otros vídeos, es polarización. Es decir, el Estado cada vez quiere regular más. Para regular más, lo que te está pidiendo cada vez es más información. Contribuyente, no me digas cuánto has ganado en criptomonedas, no, dime exactamente qué operaciones has realizado, cómo las has realizado. En los modelos que comentamos el otro día, el 173 y el 721, tal, me están pidiendo la clave pública de la wallet, cómo lo vas a hacer. Entonces, claro, estás dando tanta información a Hacienda que es información que no es fiscalizable, es decir, Hacienda no hace más o menos. Lo que quieres estar haciendo es cuánto has ganado para aplicarte el impuesto y que pagues. Pero a la que das esta información regulatoria son más inputs para que te cacen. Y además, el problema que hay es que no me facilitas la vida, que es el problema que hemos comentado antes. Porque si me hicieras el trabajo, si tuvieras todas mis operaciones declaradas y yo además quiero hacer las cosas bien y quiero tributar, es que me darías el borrador con todas las operaciones hechas y yo no tenía que perder el trabajo. Pero el momento en que por un lado del exchange recibo la información del contribuyente y por otro lado tú también me la das, entonces lo que hago es trazar. Pero tío, vas con mala hostia, ¿sabes? En plan, ayúdame, si tienes la del CEX, me la pones directamente en la renta, yo acepto y punto. Pero está hecho de tal manera que me estás dando una carga a mí. Es decir, ahora por el modelo que tenemos ahora de renta, yo ahora no solo me tengo que preocupar en ganar dinero con las criptomonedas, de hostia, vamos a estudiar el teórico análisis técnico, este proyecto, lo otro, el tema está que casi tengo que dedicarle más tiempo a luego cómo voy a tributar las eventuales ganancias que he tenido, o cómo descentralizarme para ser anónimo, o cómo cuadrarlo todo en los modelos cada vez con más regulación y más preguntas que te hace Hacienda.
Otra cosa que me habéis preguntado mucho es sobre el tema de la prescripción, es decir, todas las ganancias que he tenido durante un periodo determinado que no he declarado a Hacienda, es decir, lo que no he declarado, empieza a contar el dies a quo de la prescripción el siguiente día al último día voluntario del pago, es decir, si la renta me va hasta el 30 de junio, ¿vale? A partir del 1 de julio es el dies a quo en el cual empezará a contar la prescripción de esas ganancias. Por tanto, si yo he tenido una ganancia durante el año 2022, esta ganancia la tendría que declarar hasta el día 30 de junio del 23. Por tanto, el 1 de julio del 23 empezará a contar la prescripción, lo que significa que el 1 de julio de 2023 le sumamos 4 años y nos daría de que el 1 de julio de 2027 sería el último día en el cual la Hacienda te podía reclamar cualquier tipo de cuota tributaria derivada de esas ganancias o plusvaluas que hayas podido tener. Además, y el último tema que quería comentar es que los activos digitales, en mi opinión, se tendrían que declarar mucho más como las acciones o las participaciones sociales y los rendimientos que puedas tener sobre ellas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 1.000 euros y me compro una manzana cuando la cambio por una pera, ahí no gano ni pierdo nada, porque he comprado otra fruta. Y si de esta fruta compro un plátano luego, tampoco he ganado ni perdido nada. Pero cuando ese plátano final lo vendo y gano otra vez dinero y gano 2.000 euros, entonces sí que tenía una ganancia. Porque con esos 2.000 euros he ganado respecto a lo que invertí en su día. Pero cada cambio concreto de fruta que he realizado, en el cual la fruta, cada una de ellas, vale una cosa o pierde otra porque la va fluctuando su precio, es un método de cálculo que, sin perjuicio de que tu patrimonio, en cambio, sustancial de activos que tienes, yo entiendo que la manera de tributar más lógica sería, no, tú todo lo que he retirado menos lo que entré en su día, de tal manera que me ayudarías la vida muchísimo más, sería mucho más fácil tributar y sería mucho más fácil seguir la ley. Pues porque el problema que tenemos aquí es que me pones tan difícil tributar que es que tengo miedo de rellenarte el modelito, cometer cualquier tipo de error y con ese error que me vengas a cazar y me metas una sanción. Que lógicamente la sanción te va del 50 al 150% y lógicamente te irá en el umbral alto pues si has hecho simulaciones, fraudes de ley, etc. Si te irá en el umbral bajo, pues cuanta más buena fe haya habido. Pero el tema está de que me viene mucha gente y me dice, buah, es que quiero tributar, quiero hacer las cosas bien, pues que me da miedo porque como haga una cagada en el modelito y haga una cosa que no está bien, o tengo imposibilidad material porque tengo 3.000 movimientos, o me voy a dejar más dinero en pagar a alguien para que me cuadre las operaciones para luego tributarlas, pues Sergi, tengo un problema, o sea, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es importante mirar cada caso concreto. Creo que aquí en este vídeo doy bastante información y si no tenéis vídeos, y si no, YouTube está llenos de vídeos de calidad sobre el tema de rentas. La verdad es que sí que os recomendaría ir todo lo máximo vosotros de forma gratuita, es decir, para hacer la renta yo lo que más os recomendaría es bajaros el programa de CoinTracking que funciona bien, es gratis, importar vuestros movimientos, que al final es bajaros el CSV, haced y bajaros el informe fiscal y a partir de aquí, pues a ver lo que os da, porque no es lo mismo de que te dé que has hecho una ganancia de 50.000 euros, imagínate, y hay 3.000 millones de errores, porque entonces es cuando dices, hostia, si hay 3.000 millones de errores, o le dedicas tú 3.000 millones de horas a arreglar todos esos errores, o pagas a alguien para que te lo haga. Entonces empieza a calcular el gasto que puedes tener. Que no, que te salga que tienes una ganancia muy pequeña y que tienes 2 errores, pues dices, hostia, pues entonces lo miro, lo tengo matado, el informe de CoinTracking ya me cuadra para el informe para la renta, pues entonces ya puedo declarar, ¿no? Pero por eso os diría, para hacer la renta cripto, sin perjuicio del gestor que os lo lleve o quien sea, pero intentar llegar lo máximo posible, bájate CoinTracking, importa tus operaciones vía CSV, sácate el informe fiscal y a partir de aquí, pensem, hasta aquí no has pagado €1. Pues lógicamente CoinTracking te vale dinero si lo enlazas vía API o si tienes muchas operaciones y no te llega y tal. Pero intenta llegar de forma gratuita lo máximo posible, lógicamente siempre puedes pagar a alguien para que te lo haga, pero intenta llegar al máximo y a partir de aquí, cuando ya veas el resultado que hay, pues decides. Al final tienes hasta el 30 de junio. Entonces, todo esto que estoy comentando ahora es la consecuencia, es decir, la causa es que el Estado, que lo hemos comentado en otros vídeos, cada vez quiere regular más, el mundo cripto cada vez se quiere desregularizar más, quiere ser más DeFi. El tema está que este choque de trenes al final pasa y cuando pasa se materializa y cuando se materializa tienes un Estado que te hace unos modelos, que te pide una información que es imposible dar y tienes por otro lado una comunidad que lo que quiere es irse de este estado. Entonces al final, y esto ya es un conflicto ético, decir, oye, ¿cuánta libertad individual estoy dispuesto a dar a un estado para que me controle? Sin perjuicio de cuánta libertad individual quiero yo para mantenerme yo y gobernarme yo mismo. Entonces el estado
va dando pasos. Ahora ya el año que viene ya no sé cómo va a ser, pero este año ya me pides cuadrar concretamente las operaciones cripto. Bueno, pues si quieres seguir en este rollo, pues tienes que hacerlo. ¿Que no quieres hacerlo? Bueno, pues según el Estado tendrás unas consecuencias u otras. Al final es un debate muy interesante. Esto va más, cada vez hay más regulación y el mundo cripto cada vez es más DeFi. A mí me parece muy interesante, sinceramente. Os leo en comentarios todo lo que me podáis decir al respecto. La verdad, os lo agradezco un montón y no me enrollo más. Venga, va, que paséis un buen día. Hasta luego.